La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, quien la encuentra vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la cogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, a la luz del Evangelio que acabamos de escuchar, donde nuestro Señor se presenta a la vez como el sembrador, pero también como esa semilla que parece que se derrocha y que sin pensar dónde va a caer, tanto en ricos como en pobres, tanto en corazones duros como blandos, se echa y se dispersa. Jesús, para su época, mientras transmitía sus enseñanzas, lo hacía a través de parábolas.
y lo hacía porque esta forma de enseñar es tan sencilla, pero a la vez nos conduce a que nos preguntemos qué es lo que significan. Refleja el Evangelio que a todos les enseñaba en parábolas, pero a los suyos les explicaba en secreto. Esa palabra que nosotros hemos escuchado y que ha llegado a su cumplimiento también con la venida del Hijo de Dios, que es la palabra que se ha cumplido y que resonó ya en el Antiguo Testamento como promesa. De la primera lectura podemos rescatar que esa palabra se hizo carne cuando, citando el ángel Gabriel, estas palabras que el profeta le dice a David, tu reino no tendrá fin. Y nosotros, así como los que escucharon a Jesús a la luz del Antiguo Testamento y a la luz de la predicación de Jesús, de sus milagros, de sus enseñanzas, a la luz también de la predicación de los apóstoles, descubrieron en Cristo aquel a quien Dios le llama hijo. Tú eres mi hijo, él me invocará como padre y él será para mí un hijo. Él reinará por siempre y su reino no tendrá fin. Bueno, pues esto como parte de la primera lectura que encuentra su explicación y su realidad cumplida en la persona de Cristo. Las parábolas que el Señor nos enseña, pues normalmente son perfectamente comprensibles para distintos niveles sociales. La mayor dificultad para coger el Evangelio no es la comprensión intelectual, sino muchas veces la actitud que tenemos en el interior, la actitud del corazón. Por lo tanto, es menester tener una actitud interior acogedora de la palabra para que a nosotros nos transforme y produzca en nosotros el fruto que Dios quiere. Jesús, con su enseñanza, a través de las parábolas, interpela a nuestra libertad. Y es la dureza del corazón del hombre la que impide en nosotros la acción de Dios. Muy distintos los santos. Hoy celebramos a San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, doctor de la Iglesia y también patrono de los periodistas y escritores católicos. San Francisco de Sales, desde que lo conocí, pues un santo que me ha cautivado y me ha motivado a conocer su espiritualidad y a vivirla, ¿no? Es conocido como el santo de la dulzura. San Francisco de Sales tenía un carácter bastante fuerte y difícil, pero a la luz de la palabra de Dios ha sabido trabajar las virtudes que van forjando un corazón dócil, sensible, comprensible, paciente. Se puede decir que en él la palabra de Dios produjo frutos abundantes de virtudes, y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que esta palabra entre en nosotros y sea acogida para que produzca las virtudes que son como esos gérmenes de santidad que brotan hacia afuera y que son visibles por los hermanos. Cuando San Francisco de Sales fue ordenado, fue enviado a un pueblo a evangelizar tierras que habían sido tomadas por los calvinistas y obviamente a la fuerza a vivir esta creencia, esta nueva postura protestante, ¿no? Y su celo apostólico, su paciencia, su caridad, fue ganando el corazón de los fieles al punto que cuando iniciaba su misión, dice que por esas tierras apenas habría un centenar de católicos. Pero al terminar su vida, daba gracias a Dios porque apenas habría un centenar de calvinistas.
Su santidad, sus virtudes son tan conocidas y es un santo tan común que nosotros también podemos seguir en su obra Introducción a la vida devota. Nos muestra un camino de santidad tan sencillo, cuidado por la oración, la escucha de la palabra de Dios, la vivencia cristiana en los sacramentos, donde encontramos la fuerza para vivir la santidad, hacen de su itinerario espiritual también que él siguió mucho este librito que conocemos como El Combate Espiritual y que fue su libro de cabecera, pues también para nosotros una vida que podemos imitar y seguir con la escucha perseverante de la palabra de Dios, la oración y la vida de los sacramentos. Entre algunas cosas, pues San Francisco de Sales nos enseña a practicar y a vivir las virtudes cristianas. Hoy, en un ambiente secularizado y que va perdiendo la fe, solamente se habla de valores, pero los cristianos debemos aprender a vivir las virtudes reflejando que lo hacemos por amor a Dios. Y debemos ver en nuestros hermanos a hijos de Dios, partícipes con nosotros de la gloria en el cielo, compañeros de nuestro destino, que merecen siempre nuestro altísimo respeto, consideración y estima. Por lo tanto, las virtudes nos enseñan a ser dulces también en el trato con los hermanos, y esto resaltó en San Francisco de Sales, capaz de perdonar las injurias como una obra de misericordia que muchas veces dejamos de lado, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, con esa capacidad de saber comprender, sabiendo que también nosotros estamos envueltos en defectos y en debilidad, y qué alegría nos causa ver que cuando nos corrigen lo hacen con caridad, con paciencia, con amor, nos animan, nos levantan, no nos hunden ni nos deprimen. Bueno, pues a practicar las virtudes, ya que a la luz de la palabra de Dios encontramos el camino para que nosotros podamos dar frutos de santidad, ya que a eso hemos sido llamados. Como comenzaba el canto de entrada, Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Los santos son los que de mejor manera han podido responder a esta palabra que produce fruto en su vida. Recordamos siempre con gran veneración a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que escuchó esta palabra, esta semilla que en su vientre germinó y que ha sido la palabra, el verbo que se hizo carne en su vientre, y ella supo acogerla y vivirla con fe. Ella es también nuestro modelo de santidad y nuestra eficacísima intercesora.